Este padre crió a la hija más respetuosa de todas. Como ves, él está en una silla de ruedas y la pequeña lo ayuda a empujarla. Pero cuando suelta a su papá ocurre algo hermoso. La niña se inclina para agradecer a los autos por detenerse y dejarlos pasar. Luego vuelve a empujar la silla y una vez más se inclina mostrando respeto. Y antes de terminar de cruzar, repite el gesto por última vez, agradeciendo a los conductores por dejarlos pasar con seguridad. Simplemente precioso. Esta técnica es un método antiguo que antes se usaba en el diseño industrial, pero a alguien le gustó tanto que la convirtió en arte. Primero sobre un dibujo base hecho solo con líneas. Aplican color de forma aproximada con rotuladores. Luego, al superponer tonos más oscuros encima, una imagen plana adquiere rápidamente profundidad tridimensional. Este enfoque, llamado marqué rendering o renderizado con rotuladores, se utilizaba originalmente para visualizar ideas de manera rápida, por lo que los detalles solían dejarse sin pulir, pero este artista se obsesiona con los detalles y afina los contornos, dándole vida a la obra. ¿Alguna vez has pensado por qué se ponen estos pedazos de madera en la trompa de un elefante salvaje? Bueno, cada vez que un elefante se enferma o se lesiona, primero los doctores lo anestesian y comienzan el tratamiento. Pero el mayor problema surge cuando el elefante cae al suelo, porque el elefante solo respira por la trompa. Y en estado de inconsciencia, si esta trompa se presiona contra el suelo o se cierra por dentro, el elefante puede asfixiarse. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Colocan dentro de la trompa una madera de manera que el paso del aire quede abierto. Mira lo que hizo esta chica. ¿Qué pasaría si imprimía sobre una flor? Un día decidió probarlo sin imaginar el resultado. Muchos creen que las impresoras solo sirven para papel, pero ella demostró que también pueden imprimir sobre otras superficies el diseño que salió. Parecía una obra de arte. ¿Tú te atreverías a intentarlo? Dale like, suscríbete y comenta. Este fan quería que su ídolo del básquet le firmara la camiseta, pero se le cayó el bolígrafo y terminó perdido bajo las gradas. El jugador siguió firmando autógrafos a otros fans y todos pensaron que el niño del inicio se iba a quedar sin su firma. Pero justo entonces la estrella del básquet tomó un bolígrafo prestado de otro fan y regresó para cumplirle el sueño al pequeño. Este estudiante de odontología intentó hacer trampa en su examen práctico. Antes de la prueba, se aplicó líquido negro en los dientes y su tarea era limpiarlos por completo, pero le preocupaba que pudiera haber perdido un lugar porque no todo era visible. Luego, mientras el maestro miraba hacia otro lado, extrajo cuidadosamente los dientes del paciente para revisarlos de cerca y ver dónde se necesitaba más limpieza. Esta perrita aparecía embarazada durante meses, pero no mostraba señales de parto. Su dueño la abandonó en las montañas, donde una chica amable la encontró y la llevó a casa. Su vientre hinchado le dificultaba caminar, pero aún así acompañaba a la chica cada día. Cuando empeoró, la llevaron al veterinario y descubrieron que no estaba embarazada, sino llena de líquido por una infección de parásitos. Tras el tratamiento, se recuperó y empezó una vida tranquila. Este hombre vestía calcetines blancos y se propuso demostrar que Japón es el país más limpio del mundo. Julio. Caminó por la calle principal, luego entró en el metro, bajó las escaleras mecánicas, entró en los callejones, compró una comida rápida en un restaurante y luego continuó caminando kilómetros sin descansar. Los calcetines seguían siendo blancos. Este chico es un atleta experto en apnea y está a punto de intentar batir su propio récord mundial. Su nombre es Kim Bang-woo, y su récord actual es de 15 metros de profundidad, aguantando 20 segundos a esa altura. Pero hoy intentará alcanzar los 16 metros. Para conservar la mayor cantidad de energía posible, desciende muy lento y se deja deslizar por el agua. Una vez que llega al fondo, debe completar un círculo completo alrededor de este anillo y luego regresar a la superficie de manera consciente. La parte más difícil no es bajar o hacer el giro, sino tener suficiente oxígeno para volver bien al exterior. Si se desmaya, los rescatistas bajarán a salvarlo. Cuando ya ha completado el giro, tiene que ascender pero ya se está quedando sin oxígeno, así que se apresura a llegar arriba. Si crees que este chico es increíble, déjale un like. Era mucho más difícil jugar a los bolos en la década de 1890, cuando las pistas eran estrechas, las bolas muy pequeñas y hasta lanzarlas recto era casi imposible. Pero eso ni siquiera era lo peor, porque si lograbas hacer que la bola llegara al final, era casi imposible tirar más de un solo bol. Este restaurante debería existir en todos los países. En este restaurante japonés solo pagas por la comida que comes y nada más. Lo que lo hace realmente especial es que está diseñado para personas que han perdido a sus madres. Ofrece la experiencia de ser alimentado por una figura materna, convirtiéndose en la mejor experiencia que podría reemplazar a tu propia mamá. Si amas a tu mamá, comenta "te amo mamá" abajo. Su perro quedó profundamente dormido hasta que dijo las palabras mágicas y su reacción fue la mejor. Si digo la palabra POLLO, ella despertará. Si le pregunto si quiere ir a FURA, ella despertará. Si le pregunto si quiere ir en COCHE, ella despertará. Cualquier otra cosa no la hará levantarse. Bistec, carne, hamburguesa. Ella ama el salmón. Salmón. O, si digo la palabra CAMINAR, ella despertará. Mencioné el tipo de comida que le gusta, pero yo sé que ama. El pollo. Cuando este chico estaba haciendo una barbacoa, se distrajo tanto con una llamada que, sin querer, confundió su teléfono con un filete y lo puso en la parrilla. Por suerte, se dio cuenta cuando empezó a arder. Pero lo que pasó después fue aún peor. En lugar de tirarlo al agua, entró en pánico. Y lo lanzó al sofá.
El problema es que el sofá se prendió fuego al instante. Este trabajador está liberando una mezcla que parece un batido espeso, pero en realidad es cemento autonivelante. Su textura densa y uniforme permite que se extienda sin necesidad de alisarlo manualmente. Se usa en pisos industriales y residenciales para crear una base perfectamente lisa antes de colocar cerámica o vinil, garantizando una superficie firme, estable y sin imperfecciones. Este chico le está dando un tratamiento de spa a una tortuga marina bebé. Con mucho cuidado, limpia su plastrón, la parte inferior del caparazón, para eliminar algas o parásitos que pueden ser dañinos. Este tipo de cuidado es vital en los centros de rescate, donde se aseguran de que las crías crezcan fuertes, sanas y listas para regresar al mar. Este camaleón está disfrutando de una ducha, pero no es solo por diversión. En la naturaleza, los camaleones beben el agua de las gotas de lluvia que caen sobre las hojas, y a menudo no reconocen el agua quieta en un tazón. Por eso, un chorro de agua suave como este imita su entorno natural. La gente decía que este chico no era un humano normal. Todo comenzó cuando vio una gran silla de madera al costado de la carretera. En lugar de simplemente sentarse, decidió levantarla con ambas manos y llevarla al medio de la calle frente a todos. Allí, intentó sostener la pesada silla con la boca, lo que hizo que todos los que pasaban se detuvieran a mirar, convencidos de que se podría lastimar o que la silla se cayera al piso. Pero el chico era terco y también muy hábil, con una facilidad impresionante. No solo logró mantenerla en equilibrio, sino que después la bajó sin ningún problema. Esta chica vio una extraña criatura en su patio trasero. Cuando intentó atraparla, las cosas resultaron mucho más graciosas de lo esperado. Primero usó una herramienta especial para sacarla del tubo, pero el animal salió corriendo de nuevo hacia el mismo tubo. En el segundo intento, logró agarrarlo suavemente por el vientre y sacarlo con cuidado. Lo dejó un poco más lejos, pensando que había salvado al pequeño lagarto. Pero estaba muy equivocada. El travieso se escondió entre los cubos de basura y en cuanto nadie lo miraba, volvió a escabullirse dentro del tubo. Cuando la chica puso el vaso bajo la máquina de jugo y presionó el botón, salió de dentro de la máquina una mano humana que volcó el jugo en su vaso. Ella no entendió lo que pasaba, pero cuando abrió la máquina para ver qué había dentro, se sorprendió al descubrir que había un hombre adentro masticando la fruta con la boca para hacer el jugo. Aún así, lo ignoró todo y bebió el jugo como si nada hubiera pasado. Después de años de misterio, por fin se ha revelado el secreto de este juguete. Esto se debe a que por mucho que lo balancees, el barco permanecerá intacto y no se hundirá. Sin embargo, aunque parezca magia, hay un truco secreto que voy a revelarte. Dado que el aceite mineral no se mezcla con el agua, combinan estos dos líquidos para crear un mar artificial. Los agricultores chinos han desarrollado una técnica: cultivan la yuca formando un anillo natural alrededor del campo. Cuando las plantas crecen, crean una barrera que protege los cultivos interiores de animales salvajes o del ganado. Y al llegar la cosecha, extraen las raíces de yuca y las venden obteniendo miles de dólares extra con algo que también servía como protección. Nunca cometas este error. Mientras este chico usaba la escaladora, dejó su mochila a solo unos centímetros. En segundos, las escaleras la atraparon y se la tragaron por completo. Él siguió entrenando sin darse cuenta hasta que la máquina empezó a hacer ruidos extraños y se detuvo. Cuando miró abajo, su mochila favorita había desaparecido. Este hombre olvidó el patrón de su celular, así que todos los días intenta desbloquearlo. El asunto es que, para evitar que se bloquee permanentemente, solo puede hacer 5 intentos cada 24 horas. Pero el verdadero y más grande problema es que este bloqueo tiene unas 125.000 combinaciones posibles. Si sigue intentando solo 5 veces al día, le llevará 255.000 días, que son casi 70 años. El sueño de este peluquero finalmente se hizo realidad. A los peluqueros les cuesta mucho perfilar el pelo, pero esta vez tenía un cliente muy poco habitual. Cuando llegó a la parte difícil, el chico se quitó la prótesis de la oreja y la dejó sobre la mesa. El peluquero terminó tranquilamente y el cliente se volvió a colocar la oreja con naturalidad. ¿Es oro? No, es el primer color usado por humanos hace 40.000 años. Mira cómo se extrae. Lava barro con agua, espera que se asiente. Y aparece el ocre puro, el color que pintó las cuevas prehistóricas. La tierra crea arte. ¿Pintarías las paredes de tu casa con esto? Así es como los futbolistas ciegos saben exactamente dónde apuntar durante los penaltis. En lugar de usar la vista, confían en un guía que emite sonidos desde diferentes partes de la portería para ayudarles a apuntar. Pero incluso así, marcar es mucho más difícil de lo que parece. Así que este jugador se concentró, lanzó el balón y hizo esto. ¿Podrías marcar? ¿Sabes por qué están colocando jarrones en el tejado de las casas de la India? Mientras que en la mayor parte del mundo, los techos se hacen vertiendo directamente el hormigón, en la India la gente utiliza esta extraña técnica. Cuando el hormigón se seca, el techo adquiere un bonito acabado interior y esas vasijas crean cámaras de aire que mantienen las casas cálidas en invierno y frescas en verano. Estos agricultores están cosechando lechugas con una máquina increíblemente eficiente. A medida que avanza, una cuchilla corta las lechugas de raíz y una banda transportadora las eleva con precisión milimétrica. Este método permite que las lechugas pasen del campo al supermercado con la máxima frescura y en tiempo récord, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la productividad del cultivo. Este chico cocina el mejor postre turco del mundo. Utilizando una prensa especial, crea una espiral gigante de masa que se fríe directamente en aceite caliente hasta quedar perfectamente dorado. Pero el secreto que lo cambia todo es sumergirlo al instante en almíbar frío.
Es un truco de choque térmico que inunda el postre de sabor y lo deja con una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Esta es una obra de arte de Corea del Sur llamada la mesa redonda. Está formada por 18 figuras mecánicas sin cabeza hechas de paja, cada una intentando reclamar una única cabeza rodante mientras equilibran una mesa sobre sus espaldas. Pero cada vez que una de las figuras se levanta para alcanzar la cabeza, la mesa se inclina, haciendo que la cabeza ruede aún más lejos, asegurando que su lucha nunca termine. Sobre ellas, 3 grandes aves negras giran en círculos, representando a la clase alta que observa el sufrimiento interminable de la clase trabajadora debajo. Todos esperan a que este pequeño sacerdote bendiga a sus animales. En su iglesia, cada año los creyentes traen a sus mascotas para recibir agua bendita. Primero bendice a un pequeño lagarto, luego a un ajolote dentro de su cubeta, después a unos conejos en una caja y al final hasta el más diminuto de todos con una sonrisa en el rostro. Este mono tenía una aguja enterrada en la mano y fue a su mejor amigo para pedirle ayuda. Cuando le mostró dónde estaba, su amigo la sacó con cuidado y el mono de inmediato se sintió mucho mejor y más tranquilo. Desde ese día, prometieron ayudarse siempre, pasara lo que pasara. Estas personas estuvieron atrapadas por horas en un techo. Llovió tan fuerte que el río se desbordó en cuestión de minutos. El agua entró por las puertas, subió por las paredes y lo cubrió todo. No hubo tiempo de agarrar nada. Perderlo todo fue cuestión de segundos. La única salida fue subir, mojarse y esperar. No sabían si alguien vendría a rescatarlos o si el agua seguiría subiendo. Cuando el avión estaba a punto de aterrizar, el acelerador se atascó de repente. Con 10 años de experiencia de vuelo, el capitán calmó a todos rápido diciendo que no entraran en pánico, y llamó a los asistentes de vuelo para ayudar. Mientras la tensión llenaba la cabina, susurró algo a una azafata, luego caminó tranquilo hacia atrás, tomó su mochila y sus cosas. Se giró y no olvidó despedirse con la mano. Este vehículo es un verdadero monstruo cazatormentas. Pesa más de 7 toneladas y está cubierto con una gruesa armadura de acero. Está hecho para conducir directo hacia tormentas enormes e incluso tornados. Por dentro tiene vidrio antibalas y un chasis muy reforzado. Además de ayudar a los científicos a acercarse para recoger datos, también tiene una función de transmisión en vivo para que todos puedan ver la tormenta desde dentro. Desde niño, a este chico siempre le encantó vivir en el pueblo porque todos sus amigos estaban allí. Pero las circunstancias lo obligaron a mudarse a la ciudad, aún viviendo entre las calles llenas de gente. Su corazón seguía conectado con su pueblo. Quería volver, pero la vida nunca le dio la oportunidad. Así que recreó sus recuerdos del pueblo en el pequeño jardín de su casa en la ciudad, construyendo un pequeño mundo solo para él. Este hombre decidió revolucionar la limpieza del baño de la forma más extraña posible. Primero echó un balde lleno de cubos de hielo directamente en el inodoro. Luego empezó a volverse loco con los líquidos de limpieza, vertiendo uno tras otro todo lo que encontraba a su alcance. Pero no estaba satisfecho y también agregó champú y detergente creando un cóctel de limpieza tan fuerte que probablemente podría disolver un asteroide. Y como si fuera poco, tomó una lata de espuma limpiadora y la roció por todas partes. Como si estuviera poseído por el espíritu de un entrenador de gimnasio. Empezó a agitar y revolver la mezcla con todas sus fuerzas hasta que el hielo se derritió. Cuando todo estuvo bien mezclado, presionó el botón para descargar y no pasó absolutamente nada. Todo seguía exactamente igual.